bendición más que Dios nos regala en este nuevo día, hermanos, de poder compartir la palabra de Dios, disfrutar de la bendición de la vida, tener la salud, la bendición económica, el alimento, el sustento, el vestido. Es una gran bendición de Dios y sobre todo para los cristianos el regalo más grande que hemos podido obtener de parte de nuestro Dios, la salvación de nuestras almas. Entonces, mis hermanos, tenemos motivos para estar agradecidos con Él y oír su palabra, edificarnos cada día más y más. Así que bienvenidos a todos los que se van a unir a esta transmisión, a los que van a participar de este servicio de culto, de este consejo de la palabra del Señor. Es una bendición para mí saludarles en este nuevo día que el Señor nos ha otorgado esta linda bendición. Hermanos de la sede cuarta, saludo especial para ustedes. Les amamos en el Señor, extrañándolos un poco, pero de pronto ausentes el uno del otro en cuerpo, pero unidos en un mismo espíritu en la presencia del Señor. Bueno, hoy quiero invitarles a leer un pasaje en el libro de los Salmos. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Salmo número 93. Salmo 93, leamos unos 5 versículos, hermanos, para adentrarnos aquí en este ambiente de culto, en este ambiente espiritual. Y dice: la majestad de Jehová. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Y yo quiero invitarle que usted me acompañe allá desde casita a hacer una oración de acción de gracias. Vamos a darle gracias a Él. Él ha sido infinitamente bueno con nosotros. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y Él es merecedor de nuestro reconocimiento. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús. Estamos aquí, oh Dios amado, unidos en un mismo espíritu para darte muchas gracias por todas tus bendiciones, Dios mío, por todas tus bondades, tus misericordias, por la bendición de poder hoy compartir tu palabra, Señor, meditar en ella, por la salvación que nos ha regalado y todos los múltiples beneficios que tú nos otorgas cada día. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Qué bendición y qué bueno es el Señor. Mis hermanos, hoy tenemos la compañía de nuestra hermana Heidi Ramos. Ella nos va a compartir una alabanza para honra y gloria del Señor. Deleitémonos en estas canciones que exaltan y glorifican el buen nombre del Señor. Nuestra hermana Heidi es una hermana en nuestra iglesia que canta alabanzas a Dios, muchos la distinguimos y hoy nos ha enviado este audio a través del cual podemos deleitarnos en la letra de esta canción y unirnos a la adoración a nuestro Dios. Escuchemos esta alabanza y nos preparamos ya para oír la palabra del Señor. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Bueno, les habla Heidi Ramos desde Neiva, Huila, Colombia. Saludo a todos los que están allí en vivo viendo esta programación y quiero compartir con ustedes, quiero empezar con el tema principal de mi primer álbum que titula Inmensurable. Esta es una adoración exclusiva para nuestro Dios, porque no hay otro como Él. Bueno, la primera estrofa exalta la grandeza de nuestro Dios y en la segunda estrofa cuento una historia que me aconteció. Préstele mucha atención. Inmensurable. Cuando llega la tarde
y el sol se oscurece y tras las colinas se oculta el sol. Mirando a los cielos su magna hermosura. Me inspiras, oh Dios. Y puedo decir que todo es diferente, que yo ya no creo en la gente, ni en el poder de la mente, que creo en un Dios en el que no hay mudanza, en el que no existe el tiempo, en el que no existe sombra de variación. El que mide las aguas en el hueco de su mano y sostiene la tierra de la nada, que a él los planetas, todas las galaxias y el astro mayor le rinden reverencia, que extiende los cielos como una cortina y pinta de colores toda la creación. Sustenta al justo, también al impío, porque Él es el Padre de inmenso amor. Sustenta al justo, también al impío, porque Él es el Padre de inmenso amor. Así es nuestro Dios. Dios que no hace acepción de personas. Él lo único que no ama es el pecado del hombre, querido amigo. Escucha esta historia. Caminando las calles de una gran ciudad, una gitana se me acerca y dijo: dame tu mano y leeré tu suerte. Y verás que te depara tu destino. Mas yo le respondo: yo no dependo de suerte, ni creo en tus cartas, ni en el poder de la mente. Yo llevo grabado en el centro de mi alma al Dios sempiterno, al Dios que me salva. El que me encontró en un mundo perdido y con lazos de amor de allá me sacó. Me lavó con su sangre, sobre mí esculpió un nombre inmensurable, el nombre de Dios. A Él le debo todo lo que tengo, el aire que respiro, todo es de mi Dios. Presento, Él sí es mi futuro y lleva mi alma por sendas de luz. A Él le debo todo lo que tengo, el aire que respiro, todo es de mi Dios. Hoy te lo presento, Él sí es mi futuro y lleva mi alma por sendas de luz. Hoy te lo presento, Él sí es mi futuro y lleva mi alma por sendas de luz. Aleluya, Él sí es nuestro futuro. Gracias a Dios, mis hermanos, por estas alabanzas que exaltan el buen nombre del Señor y que nos dejan un mensaje también a la vida de todos los oyentes, motivándonos siempre, como lo hace nuestra música cristiana, a acercarnos cada día más a nuestro Creador. Vamos en este momento, hermanos, a reflexionar en la palabra. Una bendición para mí poder transmitirles la palabra del Señor, y para hoy vamos a dar lectura a la Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo número 27. Carta a los Hebreos, capítulo 11 y el verso número 27. Leamos entonces, hermanos, la palabra de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y podamos ser sensibles a la palabra. Vamos a reflexionar sobre un tema referente a nuestra visión. La importancia, hermanos, nosotros de tener una visión bien ubicada en la presencia del Señor Jesús. Entonces este texto nos habla de un hombre llamado Moisés y nos habla de algunas cosas que él hizo que dentro de la lógica humana pues serían extrañas, ¿no? Si nos vamos al contexto donde vivió Moisés, Moisés fue levantado en el palacio de Faraón, donde materialmente hablando lo tenía todo. Fue criado por la hija de Faraón, de seguro con todos los deleites, todos los gustos, todas las oportunidades que él quisiera y muchos privilegios que por su estatus social se le permitiría. Sin embargo, dice que cuando él creció dejó a Egipto, se fue. Y la razón entonces que nos explica aquí la palabra es que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso dice el verso 26. El verso 27 dice que no le importó aún la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué importante, amados hermanos, nosotros hablar en este día acerca de dónde tenemos ubicada nuestra visión, nuestra mirada, hacia qué lugar está fija nuestra vida, nuestro sentido de la vista, que es uno de los más importantes, que sirve para nosotros guiarnos, que la visión y nuestro enfoque de nuestra visión es una ruta que traza el camino que nosotros seguimos, y dependiendo de dónde tengamos puesta la mirada, pues de esa misma manera llegaremos al destino y será nuestro caminar. Donde esté nuestra mirada estará nuestro corazón. Eso es muy ligado por el sentimiento del ser humano, está muy ligado a aquello en lo que tenga ubicada o puesta su mirada, su visión. Por eso en una ocasión Jesús le dijo, hablando a los ricos, la palabra del Señor enseña, y recomienda que no pongan la mirada en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Lo digo solo como por ejemplo, y la palabra lo dice, porque si uno pone la mirada en algo, para allá se le desvía el corazón. Entonces, qué importante uno ser sanos en nuestra visión. ¿Qué dijo al respecto Jesús al respecto de eso? Hay un texto por acá en San Lucas, el capítulo 12 y el verso número 54 hasta el 56, el Señor Jesús nos habla de nuestra visión. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y así lo hace. Y luego dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Entonces Jesús estaba replicándole allí a los judíos de la época y tomando una analogía de lo que sucede siempre en la vida cotidiana, que el hombre aprende a distinguir algunas cosas. Y Jesús así se refiere a cómo el ser humano es capaz de distinguir el clima, dependiendo de algunas características del firmamento. Entonces la gente distingue si va a ser sol o si va a llover. Y entonces Jesús les recrimina y les dice, ustedes saben distinguir las señales del cielo y todas esas cosas, saben distinguir eso, pero no distinguen el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces el Señor nos enseña que Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar las cosas de un punto de vista diferente, a salir de ese panorama de la visión natural y tener más bien una visión espiritual. La palabra del Señor dice que cuando Jesús estuvo en Jerusalén, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La visión de los judíos de la época o de los israelitas de la época, la visión de Jerusalén era distinta. Parece ser que los israelitas vivían orgullosos de su ciudad, de Jerusalén. Un día andaban con Jesús y pasando cerca al templo le dijeron, maestro, mira, qué muros, qué piedras, qué edificio, impactados por lo material, por lo natural. Qué templo bonito tenemos.
Pero Jesús no estaba viendo lo material. Jesús al ver a Jerusalén no sintió asombro por las edificaciones, por los muros, por el templo. Al ver las multitudes, lo que la Biblia dice es que tuvo compasión de ellas. Y fue tanto, hermano, la compasión que tuvo Jesús que eso le conmovió. Y dice la Biblia que él lloró por Jerusalén. Al verla, puede ser que el hombre natural mira la vida de otro punto de vista, pero el ser espiritual, el cristiano, y Jesús nos dio ejemplo, él mira las cosas de una perspectiva espiritual. Al ver las multitudes tuvo compasión, lloró por Jerusalén, le dio lástima por ellos. Es decir, Jesús vio en ellos una necesidad. Y la pregunta que Dios nos invita a que nos hagamos en esta oportunidad, en este día de reflexión, es, hermano, nosotros cómo miramos las cosas, desde qué punto de vista vemos las cosas. El hombre natural, él cree que no pasa nada y no detecta, no puede ver un poco más allá. Por eso cuando los 4 le llevaron al paralítico, que lo bajaron por el techo a Jesús, ellos lo llevaron por una razón. Y la razón por la cual lo llevaron fue porque estaba enfermo. Y esa enfermedad era notoria, pues era algo que se notaba en el aspecto físico, era paralítico. Entonces cualquiera lo podía detectar. La gente lo miró y dice, no, ese es paralítico, miren los pies, no se le mueven, no puede caminar. Como ellos vieron esa necesidad material en su cuerpo, lo llevaron a Jesús. Pero cuando el paralítico llega allí a los pies de Jesús, Jesús no solo miró esa necesidad del cuerpo, porque Jesús mira las cosas de un punto de vista diferente. Jesús ve más allá de lo que el ser humano natural mira. Y entonces Jesús vio, además de la necesidad de su cuerpo, vio una necesidad más urgente en él. Y fue la necesidad espiritual. Por eso al paralítico Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ustedes saben, hermanos, que el Señor y uno también, lo primero que hace es lo más urgente. Los que llevaron al paralítico, lo urgente era la parálisis, pero Jesús dijo, no, esa necesidad la tiene, pero esa secundaria, Él tiene una más urgente y voy a solucionarle la más urgente, que es el alma, su salvación. Entonces le dijo, tus pecados te son perdonados, lo perdonó. Y después de que hizo lo más urgente, entonces dijo, ahora sí, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. También lo sanó, porque Jesús salva y Jesús sana. Pero entonces tomo el ejemplo para que nosotros podamos entrever allí, hermano, cómo Dios quiere que tengamos una visión distinta de la vida, distinta de las cosas. Que veamos no solo lo exterior, lo material, lo externo, sino que veamos las necesidades espirituales. Jesús la vio en el paralítico y sabía que antes que ser sanado, ese hombre necesitaba era ser salvado, y por eso lo salvó y posteriormente lo sanó. ¿Qué necesidad quiere Dios que veamos en esta sociedad? Hay dos cosas que Dios quiere que nosotros veamos, hablando del enfoque correcto de nuestra visión, como cristianos, como personas espirituales que somos por la gracia del Señor. Dios quiere que veamos, uno, la necesidad que hay en el mundo. Porque a veces, hermanos, cuando no tenemos una visión afinada y relacionada con la visión de nuestro Señor Jesucristo, a veces nos puede haber pasado que no vemos la necesidad del mundo. Entonces nos volvemos indiferentes ante la necesidad. Un mundo que se está perdiendo, almas que están partiendo la eternidad sin Cristo. Y nosotros, si no tenemos una visión bien, hermano, identificada con la de Cristo, caemos en la indiferencia de que la gente se nos va sin el Señor, sin el conocimiento de Dios, y ni cuenta nos damos. Entonces Dios quiere que veamos la necesidad, así como Jesús al ver a Jerusalén de lejos, vio una necesidad en ellos. Hay una necesidad en el mundo que el cristiano debe verla. Y la segunda necesidad, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro, es que se necesitan obreros en sus vidas. Hoy en día, la iglesia, si la vemos así en rapidez, es una iglesia hermosa. Hemos crecido, gracias a Dios. Una iglesia enorme, hermanos, maravillosa, floreciente, llena de frutos, de bendición del Señor, espiritualmente bendecida, numéricamente hablando, un crecimiento poderoso que Dios le ha dado a la iglesia. Eso es lo que nosotros vemos así externamente, a la ligera, una iglesia muy organizada, gracias al Señor, porque es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo y por lo tanto es un pueblo sano, gracias a Dios.
pero internamente hay una necesidad que Dios quiere que miremos. Y esa necesidad es la necesidad de obreros en su mies. Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para uno poder mirar, hermanos, esta necesidad se necesita tener una visión acorde a la visión de Cristo. Gracias a Dios por los predicadores que hay, por los pastores, los líderes en las iglesias, pero seguimos siendo pocos. Siguen haciendo falta líderes. La mies sigue siendo mucha y los obreros seguimos siendo pocos. Hoy hay un llamado de parte de Dios, amada iglesia, a que nosotros veamos que hay un mundo que gime, una sociedad que necesita este mensaje que usted y yo tenemos, que necesita esta palabra salvadora que a usted y a mí nos ha sido revelada. Que como dice el coro que cantamos, los ángeles no han sido los enviados, nos ha tocado es a usted y a mí hacerlo realidad. Esa necesidad hay que verla, hay que poder mirar, tener esa visión de Cristo para proyectarse. Esto es un asunto de visión, esto es un asunto de entrega, de consagración, un asunto de disposición. Por eso, vea, cuando uno puede ver, hermano, con los ojos de Dios, la necesidad del mundo y la necesidad de obreros, el corazón de uno tiene que quebrantarse, tiene que moverse. Cuando Jesús empezó a llamar a los discípulos, hubieron unas personas que lo dejaron todo por seguir al Señor. Y yo digo, hermano, uno para hacer lo que hicieron los discípulos tiene que haber habido un interés mucho mayor. Tiene que haber habido una fuerza superior, un interés superior a los intereses normales. Cada uno tenía su empresa, cada uno tenía su negocio, cada uno tenía su familia. Pero ellos de repente, ante un llamado de hasta el momento por un desconocido, porque hasta ese momento Jesús era un desconocido para ellos, no tan conocido, pero al primer llamado que les hizo el Señor, ellos lo siguieron. Si uno se pone a analizar eso, hermano, allí la única explicación que podemos tener de por qué razón esta gente siguió a Jesús abnegadamente fue porque ellos alcanzaron, hermano, a ver las cosas como Jesús las mira. Ellos, el Señor les dio una visión espiritual de la vida, de tal forma que lo material y lo terrenal llegó a quedar en un segundo plano para ellos y lo espiritual se convirtió en lo más importante. Por eso Pedro y los discípulos confesaron un día y dijeron, lo hemos dejado todo, Señor, por seguirte a ti. Ellos pudieron, hermanos, visualizar la grandeza de las cosas espirituales. Pudieron apartar por un momento la mirada de lo terrenal y mirar lo espiritual, entrar en la esfera de lo espiritual, en la era del espíritu, de lo espiritual, y entonces eso hizo que su corazón se desprendiera de lo natural, de lo material, y se convirtieran en discípulos y servidores de Jesús. En ese momento ellos ven una necesidad, en ese momento ellos vieron que había un mundo necesitado y que ellos habían sido los llamados para servir en este precioso ministerio de la predicación del Evangelio de la salvación. Esa visión, hermano, es una bendición y debemos tenerla todos. Hemos sido llamados a servir a Dios. Y esa visión fue la que movió a los primeros creyentes, a los discípulos, a dejarlo todo. Hay un texto en el libro de los Hechos que dice que esos primeros cristianos aún vendían todo lo que tenían, mi hermano, y se iban a predicar la palabra, porque se contagiaron de una visión distinta. Vieron esa necesidad urgente. Y el Señor, que hace todas las cosas bien, entonces de alguna u otra manera fueron dispersos por todas las regiones, abandonaron su lugar de residencia y se fueron a predicar esta palabra porque había una visión diferente en la vida de ellos. Nosotros, amados hermanos, debemos procurar tener esa visión de saber que hay una necesidad, que la obra de Dios se está ensanchando, se está expandiendo y somos usted y yo los llamados a llevarla a cabo, a expandir, a predicar este evangelio precioso de la salvación. Que no nos pase, hermanos, y que las cosas de esta vida no nos desubiquen, porque a veces, hermano, cuando uno llega al Señor, todo es muy hermoso y el cristiano cuando está nuevo es esa entrega, esa pasión. Hermano, usted renuncia a lo que sea por venir a los cultos, a la iglesia, deja trabajo, deja familia. ¿Qué no hace un cristiano enamorado del Señor?
se viene temprano a la iglesia, no importa que esté cansado, una renuncia, una entrega, una pasión. Qué bonito eso, hermanos. Pero a veces con el paso del tiempo y el enfrentarse a diferentes dificultades de la vida, parece que esa visión se va apagando en algunos. Y entonces la persona empieza, el creyente empieza a mirar las cosas de un punto de vista más terrenal, más material. Y allí es donde existe el riesgo. Cuando Jesús fue crucificado, todos aquellos que lo habían dejado todo por seguir al Señor, Jesús murió, fue sepultado. Eso en cierta manera desubicó a muchos que le habían seguido, dejaron de ser sus seguidores. Otros de pronto se desubicaron en cierta manera. Lo cierto, cuando Jesús resucitó, hermano, y buscó a los discípulos y apareció a ellos, la Biblia registra una ocasión donde los discípulos estaban en el mar, en la barca, tirando las redes y pescando. Recuerden que ese era el antiguo oficio de varios de ellos. Y cuando Jesús estuvo con ellos, ellos eran servidores de tiempo completo. Pero cuando Jesús los dejó solos los días de su sepultura, y entre tanto todo ese espacio de tiempo de la sepultura y la resurrección, las barcas que la habían dejado, porque recuerden que dice que ellos dejándolo todo lo siguieron. De otros dice que dejando las redes, dejando la barca, las redes, dejando a su familia, se fueron con el Señor. Pero ahora Jesús, a esos que lo habían dejado todo por servirle, los encuentra otra vez que habían recogido lo que habían dejado. Y entonces se habían puesto otra vez a tirar las redes, a pescar, a hacer su antiguo oficio. Eso me da a entender, hermano, que a veces por las dificultades de la vida, por el paso del tiempo, pareciera que muchos cristianos olvidan su misión o pierden un poco el enfoque de su visión. Y entonces el cristiano empieza a ocuparse más en otras cosas, empieza a dedicarle más tiempo y más esfuerzo a cosas materiales de esta vida. Y de pronto el servicio a Dios, la entrega, la pasión por la obra, empieza a quedar en un segundo lugar, empieza a irse relegando a un segundo lugar, a un tercer lugar. Y entonces uno oye de muchos servidores que dicen: yo le sirvo a Dios, pero cuando tenga tiempo. Yo ayuno, pero cuando tenga un día libre. Yo voy a evangelizar, pero cuando sea festivo y no tenga nada más que hacer. Cuando me sobre el tiempo, entonces yo le sirvo a Dios. Otros se atreven a decir: pastor, este año no voy a servir. El otro año que tenga más tiempo te sirvo. O sea, pareciera que por las cosas de esta vida se empieza a cambiar de lugar la mirada. Y entonces lo espiritual empieza a ser secundario. Eso parece que les pasó a los discípulos, pero cuando Jesús llega y se aparece nuevamente a ellos, los encuentra ya pescando. Las barcas que habían abandonado las habían recogido. Pero me llama la atención que aunque ellos de cierta forma se habían desubicado, digámoslo de esa manera, hermano, igual la pasión estaba, el llamamiento seguía. Por eso la Biblia dice que cuando vieron a Jesús resucitado allá en la playa, hermano, algunos hasta se tiraron de la embarcación. Se acordaron de ese llamamiento, se acordaron de ese trabajo que Dios les había encomendado. Pedro fue uno de los primeros que había vuelto a la barca, pero cuando vio a Jesús se arrojó de la barca. Los otros, como pudieron, la arrimaron a la orilla y se bajaron de la embarcación. Ese bajarse de la embarcación, tomémoslo en esta hora como un desprendernos de las cosas materiales de esta vida que a veces nos absorben nuestra existencia, nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios. Esas cosas que se han vuelto importantes, parece que a veces nos toca bajarnos otra vez de ellas. Despegarnos de lo que un día nos despegamos cuando por primera vez el Señor nos llamó y que de pronto por alguna razón volvimos allá a bajar la guardia. Entonces los discípulos dejaron esas barcas, hermanos, y se fueron, renunciaron a todo eso otra vez, se encontraron con su Maestro, con su Señor, se postraron a los pies de Cristo, la comunión con Jesús volvió, dice que hasta comieron con Él allí en la playa. Eso es sinónimo de comunión. Recuerde, Jesús dijo: el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es comunión.
Ellos recuperaron la comunión con el Señor. Yo no sé si en este día hay algún hermano que, reconozca que tal vez ha perdido la comunión con Dios, que te has distanciado del Señor. Habían pasado algunos días entre la muerte y la resurrección de Jesús, cuando Él se les aparece. Y a veces, hermano, con el paso del tiempo, esa comunión como que se debilita. La relación de algunos con Dios se debilita. Si alguno en esta mañana siente que su comunión con Dios se ha debilitado, hermano, yo le invito en el nombre de Jesús, vuelva a postrarse en la presencia de Dios, vuelva a cenar con Él, vuelva a tener comunión con Él, vuelva a postrarse a los pies de Él. Los discípulos no habían podido hacerlo hacía varios días. La última vez que lo vieron fue colgado en el madero y ya no lo vieron más. Pero ahora, hermanos, tienen la bendición de volverse a postrar en su presencia, de volverse a arrodillar delante de Él, de volverlo a ver, de volver a sentir su presencia. Recuerdo en este momento los caminantes a Emaús, que dice la Biblia que cuando Jesús les hablaba, aunque ellos en el momento no lo reconocieron, luego dijeron: aún ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Hoy tenemos la bendición de poder, hermano, volver a sentir ese ardor, ese fervor en nuestro corazón por su presencia. Podemos volver a sentir la presencia del Señor, postrarnos ante Él, volver a abrazarlo a Él, volver a cenar con Él, volver a tener comunión con Él, si se ha perdido, si ha menguado. Recuperar esa visión, y cuando entonces el Señor vuelve a estar con ellos allí, hermano, esa visión que había menguado un poco se restauró. Ahora vemos otra vez unos discípulos que están ubicados en aquello para lo cual Dios los llamó. Yo creo que a partir de ese día, esa barca volvió a quedar botada allí en la playa. La que un día abandonaron y luego recogieron, ahora volvió a quedar abandonada en las playas, junto con sus redes, junto con la pesca, porque ahora esta gente tenía otra vez, hermano, puesta la mirada conforme a la visión de Jesús. Y a partir de allí, hermano, entonces volvieron a estar con el Señor reunidos unos varios días. Luego viene la ascensión de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo, y usted ve allí a esos que habían vuelto a recoger la barca, hermano, ahora los vuelve a encontrar, hermano, con la palabra en la mano, con la palabra en su boca, dispuestos a predicarla, viendo una necesidad una vez más, sabiendo que los obreros escogidos eran ellos. Y por eso allá en el acontecimiento del aposento alto, Pedro no dudó en ser el primero en que se puso en pie y dijo: varones hermanos, y empieza, hermano, a dar ese sermón de la palabra, a predicar esta palabra, a hacer el trabajo para el cual Dios los había llamado. Y a partir de allí, hermano, empieza esta ola gigantesca de crecimiento de esta obra preciosa de Jesús. Porque cuando hay alguien que se une a la visión de Cristo, hermano, esta obra avanza. Esta obra sigue adelante, esta obra, hermano, sigue creciendo, pero esta obra se detiene cuando alguien desvía la mirada. Pero la bendición que usted y yo tenemos es que el Espíritu de Dios cada día nos habla, cada día nos llama. Y si a veces nosotros queremos apartar la mirada un poquito, el Señor vuelve y nos recuerda: puestos los ojos en Jesús. Lo material es secundario, el negocio, la empresa, el trabajo, eso es secundario. Aquí lo primordial, hermano, es la obra de Dios, es la relación con Dios. Cuando usted pone la mirada en Jesús 100%, por eso Moisés, hermano, el palacio le ofrecía beneficios, lujos, placeres, pero él dijo: no, esto es secundario. La mirada puesta en el galardón, la mirada puesta en el invisible. Esa visión, hermano, fue la que hizo que Abraham deje su tierra y su parentela, porque anhelaba una ciudadanía mucho mejor, que era el reino de los cielos. Esa visión fue la que hizo que el mismo Israel deje Egipto, porque anhelaban una tierra mucho mejor. Todos los profetas, todos los hombres de Dios, no vivieron mirando lo material, lo terrenal, sino que ellos, hermanos, anhelaban una patria mejor, dice la palabra del Señor. Tenían una visión puesta en algo distinto a lo material. Entonces puesta la mira en las cosas de arriba, porque las cosas de la tierra, hermano, perecen, pero las cosas espirituales o celestiales permanecen para siempre. Yo quiero orar en esta hora, hermano, en el nombre del Señor Jesús.
por alguien que tal vez haya desviado su mirada, alguien que muy concienzudamente y muy sinceramente haya apartado un poco su visión de las cosas del Señor y estás tal vez más ocupado en las cosas de este mundo, estás más entretenido en las cosas materiales, pero que en esta mañana has oído la palabra y quieres ser sensible a la voz de Dios, y vamos a permitirle al Señor que Él, que fue el que un día nos quitó la venda de nuestros ojos, el que ungió nuestros ojos con colirio, porque recuerde que éramos ciegos, el Señor nos dio no solo la salvación, nos dio la vista y nos dio una visión espiritual, y gracias a esa visión nueva que el Señor nos dio fue que un día hicimos lo que dice esa canción bonita que cantamos cuando nos bautizamos: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Por esa nueva visión fue que un día le dijimos adiós a esa antigua vida, adiós a ese mundo que nos pagó tan mal, porque hermanos, dejamos de ver las cosas de esta esfera terrenal y estamos viendo por la fe a nuestro Dios, viendo por la fe una patria mejor que es la celestial. Pero si alguno ha desviado un poco su visión, su mirada de Cristo, y ha menguado en su fe, en su comunión con Dios, ha menguado en su servicio a Dios, hoy es una oportunidad de que el Señor nos ayude a enfocarnos una vez más la mirada, a consagrarnos a Dios, a entregarnos a Él, a servirle a Él, a mirar la vida como Dios la mira, a mirar las necesidades que Dios mira en la humanidad y en nosotros mismos. Yo quiero invitarle que usted, allá donde está, mi hermano, incline su rostro y vamos a decirle al Señor: Señor, enséñame a mirar como tú miras, a sentir como tú sientes, a ver la vida como tú la ves. Qué bonito, hermano, cuando uno ve las cosas como las ve Jesús. Eso es lo que, esa visión distinta es la que hizo que aquellos grandes hombres de la Biblia actuaran de una manera tan excepcional como muchas veces hicieron. Esa visión distinta fue la que hizo que los apóstoles, cuando los castigaban, los golpeaban, los azotaban, ellos le daban gracias a Dios porque eran tenidos por dignos, porque contaban con esa bendición de participar de los vituperios de Cristo. Eso sucede cuando alguien ve la vida con otros ojos espirituales. Esa visión fue la que hacía que Pablo y Silas, en lugar de quejarse en la cárcel, cantaran alabanzas a Dios, glorificaban a Dios y oraban a la medianoche. Tal vez los presos, cuando los oían, se aterraban: estarán locos, ensangrentados, tal vez amarrados y llorando y cantando. El hombre natural no entiende el gozo que nosotros sentimos. El hombre natural no entiende la pasión que nos mueve a servirle, no entiende la pasión que nos mueve a renunciar a un empleo, a un trabajo, a un amigo, a una amiga, a una relación, con tal de agradar a Dios. Eso no lo entiende el hombre natural. Eso lo entiende solo y lo ve solamente el que tiene una visión espiritual en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por tu palabra bendita y gloriosa, Jesús. Unge nuestros ojos, Señor Jesús. Que volvamos la mirada hacia ti, Señor Jesucristo de Nazaret. Que volvamos la mirada a tu servicio, a tu obra, Señor Jesús. Que si alguno ha menguado en su vida espiritual, que vuelva a sentir el gozo de tu salvación, la pasión por tu obra, por tu servicio, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a mirar como tú miras, a ver la vida desde una perspectiva diferente, a tener una visión espiritual de la vida, de las cosas, de tu obra, de tu servicio, Señor Jesús. Oh eterno Dios, enséñanos a mirar como tú miras. Oh, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios, hermanos, y que Dios nos ayude. Hermanos, que Dios nos ayude a estar conectados con Cristo Jesús. Que el Señor Jesús los bendiga a todos. Les deseo un feliz resto de día. Que Dios les bendiga en gran manera.